La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. a continuación el estudio de la palabra por parte de nuestro pastor Gabriel Osorno. Yo quiero darle gracias a Dios en este día por esa bendición. Y dele gracias a Dios porque el Señor le llamó a usted. Él la llamó a usted para cosas grandes. El Señor tiene cosas grandes para cada uno de ustedes. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. Hoy te doy gracias. Gracias, Señor, por haberme llamado, por haber tenido misericordia de mí. Señor, gracias. Yo sé que ya estaba en tus planes, pero muchas gracias, Señor, porque he sentido tu amor, he sentido tu bondad, tu misericordia y he sentido tu pastoreo, Señor. Gracias. Te amo, Señor, porque tú me amaste primero. Muchas gracias. Hoy, Señor, me das el privilegio de gozarme con mis hermanos aquí. Y gracias por permitirme gozarme y por permitirme compartir con mis hermanos cada día. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. La gloria es para mi Dios, para Él. Aleluya. Yo tengo muchas cosas que contarles a ustedes. Algún día tendré la oportunidad. Desde el momento que el Señor me llamó y yo tomé la decisión y meses después yo ya estaba sirviéndole al Señor. Yo creo que para uno servirle al Señor no se necesita mucho tiempo. Lo que necesita es decirle: Señor, aquí estoy. Úsame, Señor. Y el Señor está listo a usarlo. Y Dios me ha permitido pasar por muchos momentos en la vida, pero aquí estamos para la gloria del Señor. Bendito el nombre de Dios. Quiero invitarle para que abramos la palabra, usted allí, o bueno, podamos mirarlo allí. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto, segundo aspecto que nos lleva a crecer en nuestro carácter espiritual, a crecer en mi carácter. Creo que crecer el carácter espiritual es desarrollar crecimiento en la convicción de ser un hijo de Dios. Hay una de las cosas que a veces encontramos y es que nos cuesta decir o nos cuesta reconocer que somos hijos de Dios. Muchas veces posiblemente usted ha puesto en duda si usted es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. Pero la palabra dice: mas a todos los que creen su nombre, mas a todos los que han llegado, mas a todos de los que el Señor ha tenido misericordia, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que ustedes son hijos de Dios, somos hijos del Señor. Bendito es su nombre por siempre. Y no podemos desconocer. ¿Por qué? El enemigo a veces dice: no, usted no es un hijo de Dios, usted no es una hija de Dios. No es que usted ha cometido muchos errores, usted ha cometido muchos pecados. Pero el enemigo, él siempre se ha levantado para acusar a los escogidos de Dios. Pero cuando usted escuche esas palabras, dígale: diablo mentiroso, Jesucristo me perdonó y Él me ha dado la vida eterna. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy hijo del Dios vivo. Bendito es su nombre por siempre. Crecer en el carácter espiritual es desarrollar esa vida con identidad espiritual. Hablar con sabiduría y decir las cosas que tengo que decir. El carácter espiritual tiene que ver con yo poder expresar sin ningún temor, sin ningún miedo de qué puede pasar, porque si tú hablas lo que el Señor te ha dicho, entonces no tienes dificultad porque el Señor está respaldando tu vida. Y hemos venido hablando acerca de esos temores que se desarrollan en la vida porque no decimos las cosas porque nos da miedo de que pueda pasar. En la casa tú no
colocas ciertas pautas espirituales porque te da miedo que pueda pasar, que van a decir los tuyos. Necesitamos carácter espiritual como el Señor le dio ese carácter a Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 10, lo miramos el domingo pasado, donde el Señor le habló a Ezequiel. Y cuando uno mira este versículo, encontramos que Él está diciéndole a Ezequiel: necesitas desarrollar un carácter espiritual para que le hables a mi pueblo, para que le digas las cosas. Además le dijo: hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente. Primer paso para yo crecer en mi carácter espiritual es llenarme de la palabra de Dios en mi corazón. Y una vez más, llenarme en el corazón es colocar la palabra en mi corazón de tal manera que se cumpla lo que dijo Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando la palabra está en mi corazón, de esa abundancia yo voy a hablar. Hoy vamos a hablar del segundo punto. Y quiero invitarle para que ustedes observen. Yo les decía que el segundo paso para yo crecer en mi carácter espiritual tiene que ver con la paciencia. ¿Qué es paciencia? Creo que muchas veces hemos hablado de paciencia. Y yo quiero que usted se haga la pregunta hoy: ¿tiene usted paciencia? ¿Ha averiguado usted qué es la paciencia? Tengamos mucho cuidado, porque a veces pensamos que tener paciencia es aguantar una determinada situación con mucho dolor y amargura en el corazón. En parte hay razón, en parte puede mirarlo desde ese punto de vista, pero la segunda parte, donde habla de amargura en el corazón, no va acorde con la palabra. Porque la paciencia es la capacidad que Dios me da a mí, y que aunque yo sufra, pueda discernir y pueda ser tolerante de ciertas situaciones que se presenten, pero que en ningún momento me voy a molestar. ¿Me estoy haciendo comprender? O sea que la paciencia tiene que ver con ciertos sufrimientos del ser humano, pero que en ningún momento la situación que esté viviendo me va a llevar a molestarme, sino que estoy feliz de lo que está pasando. Algunos podrán decir: pero pastor, uno entraría entonces a cierto grado de masoquismo ahí, feliz porque sufre. No me refiero a eso. Me refiero a que la paciencia tiene que ver con algo que Dios me da a mí. Eso es espiritual, es carácter espiritual. Ese carácter espiritual me lleva a mirar como lo miró Pablo. El apóstol Pablo sufrió muchísimo en ciertos aspectos, pero a él no le afectó eso en nada en su vida cristiana. A los seres humanos, cuando hay cierto grado de sufrimiento, eso nos afecta demasiado, a tal punto de aún alejarse de Dios.
La paciencia tiene que ver con tener esa capacidad espiritual que aunque vengan cosas y sufrimientos diversos en la vida, yo pueda decir, si no tengo comida, si no tengo esto, si no tengo techo, si no tengo esto, decir como lo dijo Job: sea tu nombre bendito, porque tú eres el mejor de todos y yo te tengo a ti, Señor. No fijarnos en las cosas naturales para generar una dependencia, sino aprender a mirar al Señor. Y yo les hablo de esto porque yo quiero invitarle para que mira lo que el sabio escribió ahí en Eclesiastés capítulo 7 versículos 8 y 9. Eclesiastés capítulo 7 versículos 8 y 9. Y quiero que ustedes se lleven este texto de la palabra para que vayan comprendiendo y vayamos comprendiendo lo que es la paciencia. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Oh, qué palabras sabias. Mejor es el fin de un asunto que sus comienzos. Porque es que las cosas comienzan y generan un gran impacto en la vida del ser humano, pero cuando ese asunto está terminando, ¡qué felicidad! Y eso nos lleva a evaluar, cuando el asunto terminó, cómo me comporté yo frente a ese asunto. Ahora piense por un momento cómo te comportas tú frente a una situación determinada. Hay personas que posiblemente han tenido que llorar el resto de su vida por un comportamiento en un momento determinado. Porque cuando empezó el conflicto, cuando empezó la calamidad o la situación adversa, no le dieron un manejo adecuado. ¿Cuántas personas hay sufriendo por no dar un manejo adecuado a ciertas circunstancias de la vida? Si uno lo mira desde la familia, uno puede mirar cuántas personas se están arrepintiendo y diciendo: yo por qué hice lo que hice, por qué tuve que actuar como lo hice, por qué tuve que reaccionar como reaccioné. Pero es demasiado tarde, ya no hay vuelta atrás. Por eso el sabio dice que es mejor cuando la situación termina, porque eso me permite evaluar cuál fue mi comportamiento. Yo sé que ustedes en algún momento han tenido que atravesar por momentos difíciles. Pues yo quisiera invitarle a que usted evalúe cuáles fueron las decisiones que usted tomó, qué lo motivó o la motivó a tomar esas decisiones. Y si hoy posiblemente tiene que arrepentirse de la decisión que tomó, porque en lugar de presentarle una solución, lo que hizo fue acarrear una situación mayor. Los seres humanos a veces, en el afán de querer buscar soluciones, empeoramos las cosas para nosotros mismos. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Paciencia de espíritu o altivez de espíritu. Es que hay muchas personas que han llamado carácter fuerte a la altivez de espíritu. Y la palabra dice que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo mejor? Según el versículo 8, ¿qué es lo mejor?
lo mejor es la paciencia de espíritu, no muchas veces lo que nosotros llamamos paciencia. A veces nosotros llamamos paciencia a aguantar situaciones para después tomar venganza. No, yo espero, yo paso la situación, yo paso el asunto, pero aguante tantico. Después empezamos con la represalia y empezamos a tomar venganza. Eso no es paciencia. Por eso la palabra habla paciencia de espíritu, que la altivez de espíritu, porque los dos se dan en el ser humano. Y mira lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice: no te apresures en tu espíritu. Interesante, ¿verdad? No te apresures en tu propio espíritu, porque puedes tener un pensamiento que te lleva a cometer mayores errores. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de ¿quiénes? ¿En el seno de quiénes? De los necios. Aquí viene la primera pregunta en la mañana de hoy. ¿Alguna vez te has enojado? Viera usted levantar su mano y decir: nunca me he enojado. Con toda sinceridad, ¿alguna vez te has enojado en la vida? Puedes levantar tu mano y decir: sí, pastor, yo me he enojado. ¿Cuántas veces al día? Ustedes no me dejaron terminar mi pregunta. Pero, es más, hay personas que a veces siempre están enojadas. El enojo ha sido un mecanismo de defensa de muchas personas. ¿Sabían ustedes eso? Cuando siento que alguien me va a decir algo, entonces me encuentra enojado. ¿Eso se llama cómo? Mecanismo de defensa. Para que no me digan las cosas y para que no me molesten. Entonces la otra persona dice: ¿y qué le puedo decir a usted? Si ya usted está molesto, dejémoslo callado. Entonces, como eso funciona, entonces se establece como mecanismo de defensa. Mira lo que dice la palabra: no te apresures en tu espíritu a enojarte. Una vez más, quiero que lea la primera parte del texto. ¿Qué es lo que dice la primera parte del texto? ¿No te qué? ¿No te qué? Dígaselo a usted mismo, dígale, ¿cómo te llamas? Entonces, mencione su nombre. Y diga, por ejemplo, en el caso mío, Gabriel, no te apresures a enojarte. Que la palabra te dice que no. ¿Me estoy haciendo comprender? Ahora no vaya a su casa a decirle allá a su familiar o a su familia. Es decir, la Biblia dice que no te apresures. No, eso es para mí. El Señor me está hablando a mí hoy, me está diciendo: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se ¿qué? ¿Qué es lo que pasa con el enojo? Se anida. Se anida en el seno ¿de quién? De los necios. Y ustedes y yo no somos necios. Ustedes y yo somos hijos del Dios vivo. Ustedes y yo somos redimidos por la sangre de Cristo. Ustedes y yo vivimos para la gloria del Señor. Ustedes y yo somos nuevas criaturas. El enojo ni siquiera se menciona en nosotros. Como dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Las personas que viven enojadas, que no tienen nada que ver con los cristianos, sencillamente están anidando en su corazón, en su seno, el enojo. Pero yo no estoy hablando del enojo, sí, hablo un poquito del enojo porque estoy hablando de la paciencia. Cuando nosotros vamos a la palabra, el apóstol Pablo dice que la paciencia es el resultado. Ahora, la paciencia tiene que ver con la actitud que asumimos en una situación adversa, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Eso es lo que yo he mirado aquí acerca, lo que es la definición de lo que es paciencia en el sentido bíblico. Y la paciencia en el sentido bíblico tiene que ver con la constancia valerosa que se opone al mal. Constancia valerosa que se opone al mal. Y que a pesar de lo que sufra el ser humano, no se deja dominar por esas situaciones. Escuche bien, no me dejo dominar. La paciencia es fundamental para yo crecer en mi carácter, porque mi carácter, a través de la paciencia, no me dejo dominar ni accedo a ese tipo de tentaciones. Cuando hablo de tentaciones me refiero a que alguien te dice las cosas para que tú te enojes. Pero cuando tú miras lo que dice la palabra, entonces tú sencillamente sonríes. Dices: Señor, gracias por la fortaleza que cada día me das. Gracias porque puedo vivir cualquiera que sea la situación que se esté presentando. Gracias, Señor, porque eso no me afecta. Yo sigo creyendo y sigo confiando en ti, porque en ti está mi consuelo y en ti está mi esperanza. El apóstol Pablo, hablando, y quiero invitarle para que vayan al libro que él escribió, a la carta a los Romanos, el capítulo 5, versículo 3. Y vamos a mirar el versículo 3 y 4. ¿Qué es lo que dice el texto? El apóstol Pablo estaba enseñándole a los hermanos allí acerca de lo que es la paciencia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? ¿En qué nos gloriamos? En las tribulaciones. Ahora, ¿uno qué se va a gloriar en las tribulaciones? ¿Quién dice uno se va a gloriar y va a decir: oh, qué bueno que estoy siendo atribulado? ¿Qué sucede con las tribulaciones? Las tribulaciones nos hacen perder nuestro rumbo. ¿Por qué nos hacen perder nuestro rumbo? Por la falta de conocer la paciencia. Mira lo que dice Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce la tribulación? ¿Quién lo creyera? Y no cualquier tipo de paciencia. Cuando miramos el versículo 4, entonces encontramos que dice: y la paciencia entonces viene y nos afirma y nos da ¿qué? Carácter aprobado. ¿Comprenden ustedes por qué les digo que el paso número 2 para nosotros tener un carácter? Necesitamos la paciencia, porque las tribulaciones producen carácter probado, no aprobado, sino probado. ¿Qué implica eso? Que tu carácter está pasando por pruebas. Tu carácter está siendo probado
para que el carácter se forme y fortalezca en tu vida. De esa manera yo aprendo entonces que cuando yo disfruto y gozo de la paciencia, mi carácter está siendo ¿qué? Probado. Y ahí se acaba ese pensamiento que dice, es que cuando yo tengo una reacción, es que soy de carácter muy fuerte. No, tal vez carácter grosero, tal vez un carácter explosivo. Tal vez hay falta de paciencia, porque te enojas con facilidad. Usted le ha hecho la pregunta, hermano y hermana, ¿por qué usted se enoja con facilidad si pasa eso en usted? ¿O ustedes no se enojan? Yo les invito para que ustedes hagan un recorrido en la vida y en las formas. Ustedes observan que hay cosas que no le molestan, pero hay cosas que sí le molestan. Hay palabras que se las dicen y usted de una vez reacciona. Hay cosas que se las dicen, pero usted no reacciona. ¿Usted se ha hecho la pregunta por qué? ¿Me estoy haciendo comprender? Las reacciones del ser humano obedecen a lo que hay en el corazón, almacenado. Por eso cuando hay dolor almacenado, cuando hay amargura almacenada en el corazón, alguien por allá mencionó algo que tú tienes y tú dices, ¿y usted por qué me ofende? Y la persona dice, pero un momentico, yo no lo conozco a usted. Yo no la conozco, ¿cómo que la estoy ofendiendo? Si con lo que dijo me está ofendiendo y usted lo está haciendo es para ofenderme a mí. Dígame qué quiere. ¿Me estoy haciendo comprender? ¿No es eso lo que pasa en los hogares? ¿Y por qué me dice eso? ¿Y por qué habla de eso? Usted lo que quiere es ofenderme, dice el esposo, la esposa o los hijos. Claro, como usted me conoce, no, el asunto es que no está la paciencia probada porque de mi corazón no ha salido la amargura todavía y tengo cosas almacenadas que están afectando mi propia vida, están destruyendo mi propia vida y estoy a la expectativa de qué dicen o qué oigo. ¿Cuántas personas han pasado parte de su vida huyendo porque sienten que los persiguen? Si voy al trabajo me dicen lo mismo, si voy a la universidad me dicen lo mismo, si voy a la iglesia y escucho lo mismo, no, entonces ¿qué vas a hacer? No es que te digan lo mismo, es que a ti te duele porque alguna situación hay en tu corazón. Por eso cuando uno mira la palabra es muy lindo porque el Señor no le dijo que tenía que cambiar al otro. Él dijo, no, tiene que cambiar es usted. Es usted quien tiene que renovar su vida y mirar qué es lo que tiene guardado en su corazón. La paciencia probada, produce en nosotros ¿qué? Carácter probado. La paciencia produce en nosotros ¿qué? Carácter. Estamos hablando de tener carácter. Miren, nosotros tenemos la palabra. Ya en el corazón, como les decía el domingo pasado, ya tenemos la palabra y entonces vamos a tener ese carácter probado. Y ese carácter tiene que ser pasado por el fuego. ¿Cómo se da cuenta usted que tiene el carácter probado si no ha pasado por el fuego? Es que usted no lo ha permitido. El Señor ha querido
pulir esa área en su vida y usted dice, no, no, Señor, ahí no me toques que me duele, ahí no me toques que me duele. Y a veces le decimos a las personas, mire, usted con esto no toque porque es que me duele mucho. ¿Cómo esperamos que mi carácter sea probado? Bendito el nombre del Señor. Yo aquí tengo algunos ejemplos que quisiera, pero a veces el tiempo. Pero bueno, vamos a hablar al menos, a ver hasta dónde el Señor nos permite mirar esto. Entonces la tribulación produce paciencia, pero una paciencia ¿qué? La paciencia produce un carácter probado. ¿De acuerdo? Y el carácter probado produce esperanza, dice el apóstol Pablo. O sea que, ¿cómo vamos a tener esperanza si no hemos pasado por esos procesos? Es importante pasar por esos procesos. Yo voy a hablarle con un ejemplo para hacerme comprender mucho más y que podamos mirar la palabra. Éxodo capítulo 17, versículo 1 en adelante, vamos a ir mirando. Y he tomado la vida de Moisés. Y yo tomo mucho la vida de Moisés porque Moisés era un ser humano como nosotros. Y el domingo pasado yo les hablaba acerca de la actitud que asumió Moisés en determinado momento, hablando de su carácter. Y creo que Moisés tuvo su carácter probado. 14 años pasando de ser el hijo del rey a un campo a cuidar ovejas. ¿Sí me estoy haciendo comprender? O sea que a veces el Señor prueba nuestro carácter, aún con el trabajo que nos toca desempeñar, aún con el profesor que te correspondió escuchar. No se encuentran, a mí no me gusta ser profesor, es que ese profesor no sabe enseñar, es que no sabe enseñar porque yo no sé aprender. Uno tiene que hacerse una serie de preguntas. Es que a mí no me gusta ese jefe no sabe mandar, es que no sabe mandar porque yo no sé obedecer. Solamente uno hace preguntas, porque el Señor quiere que tu carácter sea ¿qué? Probado. Y a veces el Señor lo hace, a veces en la casa. No es que yo me voy de la casa porque mi papá no sabe decir las cosas. Papá no sabe decirle, usted no sabe escuchar. Eso es solo para evaluarlo, eso es solo para que lo pensemos. Pero vamos, yo solamente estaba hablando aquí un poquito. Sí, por favor, me permiten allí. Éxodo capítulo 17, versículo 1 en adelante. Éxodo 17, versículo 1. Aquí hay un acontecimiento y uno aprende acerca de los acontecimientos de la Biblia. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Esta primera parte del texto me bendice mucho, como toda la palabra, porque está diciendo que el pueblo marchó conforme a ¿qué? Al mandato del Señor. Cuando nosotros andamos conforme al mandato del Señor, no nos preocupemos. No nos preocupemos porque vamos bien. Y acamparon en Refidim. Y allí se presentó un conflicto. ¿Cuál fue? Dice que no había agua para que el pueblo bebiera. Usted puede subrayar esa palabra, no había agua. Mire, todo está bien, todo va caminando bien, el pueblo va marchando bien, pero se presenta un imprevisto. ¿Cuál es? No hay agua. ¿A ustedes se les ha presentado ese imprevisto alguna vez? ¿Verse sin agua? ¿Y con mucha sed? ¿Sí? ¿Se les ha presentado eso? ¿O que no pudo pagar los servicios y le cortaban el agua? Por eso hay una legislación que dice que no pueden cortarle el líquido porque es indispensable para la vida.
Pero posible usted ha estado en un sitio donde se le ha acabado el agua. Se le ha acabado la comida, se le ha acabado muchas cosas. La pregunta es, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es su actitud? No había agua, ¿para qué? Pero observemos lo siguiente. Vamos al versículo 2 para que ustedes observen lo que pasa. En el versículo dice que entonces el pueblo empezó a ¿qué? Subraya la palabra contienda. El pueblo empezó a contender con su líder, con su autoridad. Él empezó a contender ¿con quién? ¿Por qué los seres humanos contendemos y buscamos a alguien para contender? En este caso fue buscado ¿quién? Moisés. Porque a veces no entendemos, no comprendemos los propósitos de Dios y entonces empezamos a buscar sobre quién cae la responsabilidad. Pero los seres humanos nunca pensamos que puede ser mía, sino que estamos buscando que el otro sea responsable. ¿Acaso sucede eso en las parejas, en las familias? ¿Acaso sucede que el uno le dice al otro, vea, por culpa suya, mire que no tenemos comida, por culpa suya se nos cortaron el agua, por culpa suya tenemos que pagar arriendo, por culpa suya? ¿Será que contendemos? ¿Por qué contendemos los seres humanos? Contendemos porque nunca queremos ser responsables de las cosas. No nos gusta enfrentar realidades. Entonces empezamos a contender. Bueno, eso fue el pueblo allá en el desierto. Es que uno estar en un desierto sin agua, la cosa no es tan fácil. Hay que contender. Hay que revolucionarse porque es que uno no puede dejarse así nomás. Hay que mirar qué hace. Eso es lo que a veces muchos pensamos. Bueno, pues sigamos leyendo. Y dijeron, danos agua para beber. Pero hermanos, si no hay agua, ¿de dónde le vamos a dar? ¿Sí me estoy haciendo comprender? ¿Qué es la contienda? La contienda tiene que ver con una reclamación que se le hace al otro, pero el otro no tiene cómo solucionar el asunto. Normalmente, ¿qué sucede? ¿Tiene paciencia o se enoja? Posiblemente él le diga, si la esposa le está pidiendo algo que él no puede dar, los hijos le están pidiendo algo a los padres que no pueden dar, entonces, ¿qué es lo que hacen? Se enojan. ¿Y qué está creyendo usted? ¿De dónde saco? ¿Me voy a robar? ¿Qué quiere que yo haga? Qué hermosa paciencia, ¿verdad? Estoy contendiendo. Estoy tratando de que el otro me solucione la situación. Muchas veces en los hogares no somos parte de la solución, sino que contendemos con el otro. Entonces, Moisés responde y le hace una pregunta y le dice, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? A él se le va como también subiendo un poquito
Porque mire que ahí son preguntas, pues ahí dicen, bueno, ¿y ustedes por qué pelean conmigo? ¿Acaso yo les puedo dar nada? ¿Acaso yo puedo resolver la situación? Y aún de paso ustedes están también tentando al Señor porque ustedes parece que no lo conocieran. Yo creo que se ganaron tremendo llamada de atención. Hablemosle al término evangélico, tremenda exhortación. ¿Sí? Miremos el versículo 3. El versículo 3, ¿qué dice? ¿Cuál es el otro paso? Primero tuvieron sed, segundo contendieron y tercero, ¿qué pasó? Debido a la sed, entonces el pueblo tuvo paciencia con lo que Moisés les dijo, no. Y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho sufrir, salir de Egipto, para matarnos de sed a nosotros? ¿Qué pecado de nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ya pasamos de la murmuración a autocompadecernos y a decir qué pecado de nosotros. Pero están muy molestos. Mire lo que dice el versículo 4 para que ustedes vean. Por eso, hermanos, yo les invito mucho a leer la palabra, porque es que ahí uno encuentra y empieza uno a saborear y se le va hasta el tiempo. ¿Qué dijo el versículo 4? Entonces Moisés, al no tener la solución, no tener la respuesta, no tener que hacer, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo, mis amados? Y clamó Moisés al Señor y le dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me van a matar. Un poco más y me van a matar. En otras palabras, yo tampoco tengo la solución. ¿Qué vamos a hacer? Cuando hay un conflicto, cuando hay una situación, viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguna vez se ha visto usted confrontado una situación de esas? Yo le doy una recomendación con mucho cariño. Cuando hablo de recomendación, usted decide si lo hace o no lo hace, no está obligado a hacerlo. No es adecuado uno acercarse al Señor de esa manera. Es adecuado en el sentido de que no tenemos a quién más llegar. Pero yo creo que aquí hay una presión por la falta de paciencia. Y muchas veces nuestras oraciones están dirigidas, direccionadas a una presión por la falta de paciencia. ¿Ves lo que dijo Pablo? Que la paciencia trae ¿qué? Esperanza. Y la falta de paciencia nos lleva a no tener esperanza. Queremos que las cosas se hagan en nuestro tiempo, a nuestra manera. Y muchas veces no hemos pedido al Señor que nos dé esa paciencia probada, para que nos demos cuenta lo que es tener paciencia probada. ¿Qué voy a hacer? Dijo Moisés. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué problema estoy metido yo? ¿Se ha hecho la pregunta de usted qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? El próximo domingo continuamos porque el tiempo ha pasado. Recuerde el versículo en que quedamos para que podamos continuar mirando la palabra de Dios. Posiblemente usted está en una situación de esa y está diciendo, ¿y qué voy a hacer ahora?
Dígale al Señor que le dé paciencia probada para que su carácter sea fortalecido en su vida espiritual. Que Dios nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Yo les invito a que si el Señor ha hablado a su corazón y a su vida, dígale al Señor, gracias, muchas gracias. Incline su rostro, cierre sus ojos y el Señor te concederá las peticiones que tengas en tu corazón para mejorar y crecer cada día en el conocimiento de Dios. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Programación semanal 2022. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 de la mañana y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Culto de administración, miércoles a las 7 p.m. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación semanal que nuestra iglesia trae para todos ustedes. El Ministerio de Mujeres de Impacto hace un llamado a todas las mujeres de nuestra iglesia para que no se pierdan nuestro encuentro Renovadas en el Proceso. El viernes 25 de marzo a las 7 de la noche. Será un tiempo muy especial. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100 927 62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.